La siguiente predicación es una recopilación de las enseñanzas de la Renovación Católica Carismática en el mundo. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Una predicación del Padre Emiliano Tardif. Encuentra esta enseñanza en rccradio.fm y youtube.com/rccradiofm. La palabra en RCC Radio. Hermanos, dice Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice Jesús, el Padre y yo somos una misma cosa. Y nosotros podemos ver a Jesús. Lo vemos en sus manifestaciones numerosas. Y lo vemos actuar, por ejemplo, en medio de los enfermos. Cada vez que Jesús sana a un enfermo, vamos tomando conciencia de que Jesús está vivo y está presente en medio de nosotros. Hace unos minutos una religiosa me contaba, Jesús sanó a una señora que tenía 19 años ciega. Era ciega desde hacía 19 años. Una señora de 38 años de edad. Yo no sabía que se había sanado la ciega. Después de un accidente, me dijo la religiosa, había quedado ciega y estaba ciega desde hacía 19 años. Y en la oración por los enfermos, Jesús la sanó. Y eso es el signo que Jesús nos da para que estemos conscientes de que Él está presente. Dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Y vemos a Jesús actuando en su pueblo, actuando de mil maneras, sanando a enfermos, liberando a otros que sufrían de opresión diabólica. Como yo vi en Mexicali hace algún tiempo, teníamos un retiro en el estadio en Mexicali, una ciudad muy calurosa. El retiro se celebraba desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, porque de día es un calor horrible. Y teníamos como 10,000 personas en el estadio y un joven que había participado en un grupo satánico, de esos grupos donde la música heavy metal tiene una gran participación, dando alabanza a Satanás, invocando a Satanás. Y él había participado en un grupo satánico un tiempo y, tocado por la gracia de Dios, se arrepintió y salió del grupo y vino a pedir un ministerio de liberación para liberarse de esta opresión diabólica de que sufría. Y después que oramos por su liberación, yo le dije, ahora vamos a orar para pedirle a Jesús que te bautice en su Santo Espíritu, que te llene de su Santo Espíritu, de tal manera que el espíritu maligno no tendrá más cabida en ti, que el Espíritu Santo tome el control de toda tu vida. Y ese joven estaba muy de acuerdo, muy feliz. Hicimos un ministerio de liberación y después una oración para pedir un bautismo en el Espíritu Santo por ese hermano, lo bendije y después él se fue. Estábamos en el centro del estadio donde estaba el altar y él bajó y se fue caminando en la grama y cayó en la grama.
Y una señora fue rápidamente a decirme: padre, el joven por quien usted estaba orando se cayó en la cama y no se mueve. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a la clínica? Le dije: no, déjelo tranquilo. Él está mejor que usted. Él cayó en el descanso en el Espíritu Santo y se quedó ahí durante 1 hora y 10 minutos sin moverse. Hubo un descanso en el Espíritu Santo. Y terminando la misa, vimos a ese joven levantarse y acercarse, y vino a dar un testimonio hermoso, poderoso, de la alegría que había tenido al ser liberado de esa opresión diabólica en la cual se había metido cuando se había metido en el grupo satánico. Jesús sana y Jesús libera a su pueblo. Jesús perdona. Y dice Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Y el Señor nos dice que todos podemos pedir en su nombre y vamos a conseguir cosas mayores aún. El Señor Jesús nos invita a poner confianza en Él y nos pide ir a proclamar el Evangelio, esa buena noticia de que Dios tanto amó al mundo que le ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. En esta nueva evangelización que debe ser promovida por una iglesia orante bajo el impulso del Espíritu Santo. Qué suerte, hermanos, tenemos nosotros hoy de vivir este tiempo maravilloso en que el Espíritu Santo está renovando el Pentecostés en el mundo entero. Ya no es un fenómeno americano, es un fenómeno mundial. En todas partes vemos que el Espíritu Santo está renovando la fe. Y a pesar de las muchas dificultades que hay en el mundo, a pesar de los grandes esfuerzos de Satanás, que quiere corromper al pueblo de Dios, que quiere engañar a través de la ciencia oculta, a través de la brujería, a través de la nueva era, Satanás está buscando 1000 maneras de engañar al pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo es más fuerte y el Espíritu Santo sigue formando al pueblo de Dios. En una entrevista que me hacía un periodista para la televisión, él me pedía: padre, ¿usted tiene un mensaje especial para el pueblo de Colombia? Le dije: sí. Yo te voy a decir lo que el Papa Juan Pablo II dijo el día de su elección, lo que él gritó: no tengan miedo, no tengan miedo, porque Jesús está vivo y está con nosotros. Hay muchos sufrimientos, muchas injusticias, muchos esfuerzos de Satanás para destruir la fe en el pueblo de Dios, pero Jesús sigue levantando la fe de su pueblo con signos y con prodigios de toda clase. Y Él nos pide ir a anunciar el Evangelio. Esta es la tarea más urgente que tenemos hoy. Ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ir a anunciar la buena noticia del reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Y es un gran consuelo ver que a pesar de todas las dificultades que hay en el mundo, por otro lado, vemos tantas bendiciones. Vemos a tantos laicos que toman conciencia de su misión de bautizado y reciben el llamado del Señor para evangelizar y se preparan para evangelizar junto con los sacerdotes, con los obispos, con los religiosos, con las religiosas. Antes de Vaticano II
todo el peso de la evangelización descansaba en el clero, en los obispos, los sacerdotes, los religiosos. Pero después de Vaticano II, y en particular después del sínodo sobre el apostolado de los laicos, en la Iglesia vemos, hermanos, que hay muchos laicos que toman conciencia de su misión de bautizados y comienzan a evangelizar, y se multiplican las escuelas de evangelización en el mundo para formar evangelizadores y para formar formadores de evangelizadores. Y estamos entrando en un periodo de evangelización, de un poder extraordinario, si aceptamos evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Es un nuevo Pentecostés de amor que estamos comenzando a vivir en la Iglesia. Y hay tantos testimonios de laicos que han encontrado al Señor y se han dejado transformar por el Espíritu Santo. Yo contaba que en la República Dominicana hemos hecho un esfuerzo también para levantar escuelas de evangelización, que son una gran bendición para levantar la fe del pueblo de Dios. Y en la ciudad de Santiago de los Caballeros, yo quería comenzar una nueva escuela de evangelización, y para construir la escuela hicimos lo que llamamos un telemaratón a través de la televisión para pedir ayuda. Hacen eso ustedes también, ¿verdad? Un telemaratón. Y fue el arzobispo a bendecir el proyecto por televisión, y comenzamos el telemaratón, cantos, y la gente iba ofreciendo que iban a dar 1,000 pesos, que iban a dar 5,000, iban llegando las limosnas para la construcción de la escuela de evangelización de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y un hombre dijo: yo voy a regalar todos los bloques de cemento que necesitan para hacer la escuela de evangelización, los bloques de cemento. Y él cumplió su promesa, y él nos regaló 65,000 bloques de cemento para hacer la escuela. Pero después de haber hecho esta oferta, ese hombre, que es millonario, que tiene una gran compañía de construcción, comenzó a acercarse más al Señor. La caridad cubre la multitud de los pecados, dice la palabra de Dios. Y ese hombre que da su testimonio diciendo que él era un hombre muy mundano, antes de su conversión, él tenía a su esposa y tenía 2 sucursales más, 2 mujeres más, entonces tenía 3. Y cuando hizo un encuentro con el Señor, después de haber hecho esa oferta de dar todos los bloques de cemento para construir la escuela, él como que fue tocado por la gracia de Dios, y le dijo a sus 2 queridas: ya no cuenten conmigo, yo me encontré con el Señor y ya cortó la relación con ustedes. A cada una le regaló una casita y dijo: ahora defiéndanse sola. Y él comenzó después de confesarse y de comenzar a comulgar de nuevo. Él fue muy tocado por la gracia de Dios y quiso asistir a los cursos de la escuela de evangelización. Después que terminó la construcción de la escuela, comenzamos los cursos para formar evangelizadores, y él participó a todos los cursos y se graduó, siendo un empresario millonario con 400 empleados. Él ha tomado el tiempo de ir a la escuela de evangelización, a asistir a todos los cursos, y se graduó. Y después de graduarse, él comenzó a evangelizar a sus empleados. Y cada mañana, de 8 a 8:30, él reúne a sus 400 empleados y los va evangelizando durante media hora
cada mañana le da lo que él ha recibido en la escuela de evangelización. Eso es muy hermoso. Y después de un tiempo, él se dio cuenta que era mucho trabajo para él solo. Entonces él nos mandó a 10 de sus mejores empleados a hacer el curso en la escuela de evangelización. Les dio una beca a cada uno y fueron a hacer el curso. Y ahora los 10 están evangelizando a los 400 empleados. Y cada mañana dividen el grupo en 10 grupos. Cada mañana dividen el grupo de los empleados en 10 grupos de 40 y cada uno va evangelizando su grupo y el dueño está animando todo esto y está feliz evangelizando. Y fíjense, hermanos, no solamente hizo el curso para evangelizar, pero él sigue animando a otros a hacer el curso en la escuela de evangelización, a prepararse para evangelizar. Y un día que Cristóbal estaba haciendo el curso de Juan, el discípulo amado, un curso en el cual tenemos días de silencio, de oración. Él estaba orando fuera de la escuela de noche, orando en silencio, y vio la capilla. Yo había mandado a hacer las paredes de la capilla, aprovechándonos de los bloques de cemento que eran gratuitos, pero no teníamos dinero para terminar la capilla. Y él estaba orando afuera, y al ver las paredes de la capilla, sintió en su corazón que el Señor le decía: termina mi capilla. Y él fue a hablar conmigo y me dijo: Padre, ¿usted me da permiso para terminar esa capilla? Le dije: ¿cómo no? Esta misma noche comienza. No teníamos dinero para hacerla. Y él mandó a hacer el presupuesto, y para terminar la capilla de la escuela de evangelización necesitaba $90,000 americanos. Y él la mandó a terminar. Y ahora la capilla es bien bonita, bendijimos la capilla. Pero lo más hermoso de todo es que ahora las dos queridas de Cristóbal están haciendo el curso en la escuela de evangelización. Él, después de haber encontrado al Señor, no podía quedarse solo con eso, y está tan feliz que comenzó a evangelizar. Y ahora llevó a las que eran sus queridas, que ya no son queridas, se han arrepentido también. Las llevó a la escuela de evangelización para que aprendan también a conocer mejor al Señor. Y son signos hermosos, hermanos, que el Señor nos da por todas partes. Le repito, estamos entrando en un periodo de evangelización de un poder extraordinario. Por eso no debemos tener miedo, a pesar de las dificultades, a pesar de las injusticias, de los crímenes que se cometen en el mundo. Jesús nos dice que está con nosotros y estará hasta la consumación de los siglos. Por eso no hay que tener miedo, hermanos, sigamos adelante. Y el Señor llama a su pueblo a evangelizar. Acuérdense que su primer campo de evangelización es su familia. Llévenle a sus hijos lo que ustedes saben de Jesús, lo que saben del cielo, del infierno, de la vida eterna, lo que saben de Dios nuestro Padre, que tanto amó al mundo, que le ha enviado a su Hijo único Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Evangelicen a sus hijos, hermanos, y sigamos haciendo grandes reuniones de evangelización como esta, para que el mundo conozca mejor a Jesús. Y cuando el Señor nos manda a evangelizar, Él se compromete en el Evangelio según San Marcos a que nos va a acompañar con signos
signos que vienen a dar credibilidad a la palabra de Dios que estamos proclamando. Signos como esa mujer ciega que se sanó 19 años ciega. Signos como ese muchacho sordomudo de nacimiento, comenzó a escuchar y luego lo llamamos al micrófono y yo le dije, repita conmigo, papá, y dijo papá, y él tiene 14 años y después dijo mamá, como un niño comienza a hablar. Le dije, diga Jesús, y él dijo Jesús. Después le dijo, ahora diga María. Eran 3 sílabas, era más difícil de decir, como que se quedó un poco asustado. Le dije, vamos a decirlo parte, repita, ma, y él dijo ma, y dije ri, y dijo ri, María, y él dijo María, y todos aplaudían al Señor. El sordomudo está hablando. Hay una señorita que me contaba, ella tenía un tumor en el cerebro y que el Señor la sanó. Después de la homilía, trata de acercarte a darnos tu testimonio. Yo creo, hermanos, que los testimonios ayudan mucho al pueblo de Dios a crecer en la fe. Personalmente, después de haber sido sanado por el Señor, quise dar mi testimonio. Ya hace 26 años que Jesús me sanó de tuberculosis pulmonar aguda y he contado mi testimonio muchas veces. Y un día escribí un librito que se llama Jesús está vivo, en el cual cuento el testimonio de mi sanación y otras sanaciones. Y el padre Larrañaga contaba últimamente en Nueva York, en una conferencia, que en su ambiente había un joven de 20 años de edad que estaba muriéndose y no quería que se le hablara de Dios, no quería ni que se le mencionara a un sacerdote, era muy rebelde. Y entonces un amigo de él un día le llevó un librito, le llevó el libro Jesús está vivo y le dijo, lea ese libro cuando tú estés solo. Y el muchacho comenzó a leer el libro, lo leyó entero y después preguntó si podía hablar con un sacerdote. Y le llevaron a un sacerdote. Eso lo contó el padre Larrañaga, el director de los talleres de oración. Y dice que le llevaron a un sacerdote y el muchacho se confesó y comenzó a comulgar y comulgó hasta su muerte. Pero antes de morir le dijo a su mamá, te voy a pedir un favor, que después de mi muerte tú pongas sobre mi pecho, en mi ataúd, el libro Jesús está vivo, porque allí encontré al Señor. Y cuando se murió, se fue con su libro. Es impresionante ver cómo Jesús puede utilizar testimonios sencillos para llamar a la fe. Y el Señor nos llama a todos a ser testigos. Y nos dice, serán bautizados en el Espíritu Santo, recibirán una fuerza, la fuerza de lo alto que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos. A todos el Señor nos llama a ser sus testigos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ambiente de trabajo. No tengan miedo de proclamar su fe. Quiero contarle cómo esta renovación carismática que crece en el mundo ha llegado a ser poderosa. Es una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la iglesia. Es un nuevo Pentecostés que apenas está comenzando. Yo estaba predicando en Polonia. Eran 2.500 servidores de los grupos de oración de toda Polonia que participaron en los 3 días enteros. Y luego habíamos ofrecido un día para el público que iba a terminar con una misa de sanación. Y cuando anunciamos una misa de sanación, siempre la gente va numerosa, como que le gusta a la gente una misa de sanación, ¿verdad?
Resulta que después del retiro de los servidores, en la ciudad de Łódź, que es la segunda ciudad de Polonia, no había ningún lugar en la ciudad donde podían recibir la multitud que estaba llegando. Y tuvieron que pedir a las autoridades militares el permiso para utilizar el aeropuerto militar. Y allí montaron una tarima rápidamente y allí se celebró el día de retiro. Cuando llegamos a las 9 de la mañana, había 900 autobuses Pullman en el aeropuerto que habían llegado de todas las ciudades de Polonia y de Berlín, donde viven muchos polacos, y una multitud muy grande. Cuando yo di la primera conferencia, al ver esa multitud en el aeropuerto, me impresionaba, y después yo pregunté a los responsables del aeropuerto como cuánta gente puede haber en esa multitud, y me dijeron, calculando por metro cuadrado, nosotros calculamos que hay por lo menos 200,000 personas en el aeropuerto militar. Yo di la primera conferencia, Pepe Prado dio la segunda, y a las 12 el arzobispo, que estaba ahí con 2 obispos más y unos 100 sacerdotes, el arzobispo dijo, antes de ir a comer, vamos a hacer la exposición del Santísimo y vamos a hacer media hora de adoración ante Jesús sacramentado. Y el arzobispo hizo la exposición del Santísimo sobre el altar y la gente se tiró de rodillas. Y cuando yo vi esa multitud de 200,000 personas de rodillas en el aeropuerto adorando a Jesús sacramentado, me impresionó mucho y me recordé una profecía que tuvo un gran cristiano de Johannesburgo, de África del Sur, en la cual el Señor nos hablaba del nuevo Pentecostés que iba a vivir la iglesia. Y en esa profecía el Señor decía, vendrá un tiempo en que ningún edificio en la ciudad será bastante grande para recibir la multitud de los que quieren escuchar la palabra de Dios, y verán grandes espacios de terreno cubiertos de adoradores adorando al Señor. Y cuando vi esas 200,000 personas adorando a Jesús sacramentado en el aeropuerto de la ciudad de Łódź, yo dije, hoy se cumple esta profecía. Ya comenzó el nuevo Pentecostés. Ya comenzó el nuevo Pentecostés de amor que había sido anunciado a través de varios profetas durante el último siglo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu que todo lo sana. El Espíritu Santo endereza lo que está torcido. El Espíritu Santo calienta lo que está frío. El Espíritu Santo sana lo que está enfermo. Vamos a seguir nuestra celebración y pedirle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que hoy venga a sanar a muchos enfermos entre ustedes, y todos seremos testigos de que Jesús está vivo hoy.